tal? ¿Cómo están? Estamos promediando esta semana de recordación y todos deseamos llegar al domingo, porque el domingo es el día de la resurrección y es el día del triunfo. Pero querría en la mitad de la semana justamente detenerme en el hecho central de la redención que sucede justamente en la mitad de la semana, para detenerme en la cruz. Para llegar al domingo de resurrección y a la gloria de la esperanza, había que pasar, en primer lugar, por la cruz, porque la cruz es la piedra de toque del cristianismo. Y hay que entender la importancia que la cruz tiene en la fe cristiana y en la vida también de los cristianos. Si no entendemos esto, si no entendemos el sentido de la cruz, vamos a vivir engañados. Nunca vamos a experimentar el gozo del Señor, tendremos euforia, pero nunca un verdadero gozo, y vamos a ir de fracaso en fracaso, porque la clave de la fe cristiana es la cruz de Jesús. Jesús vino para morir, pero vino para morir por anticipado conocimiento de Dios. Cuando Pedro tiene que explicar el hecho de la cruz en Pentecostés, él dice que no es un hecho fortuito de la cruz, no es algo que pasó simplemente porque las circunstancias ayudaron a que terminaras el desenlace fuera esto. Él dice, fue entregado por anticipado, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, que Dios tenía previsto esto. Desde antes de la fundación del mundo, nos dice Pablo en sus cartas. Es decir, que lo único que sucede en esa semana es que esa cruz que estaba presente en el pensamiento de Dios desde la eternidad se materializa en las afueras de la ciudad de Jerusalén cuando crucifican a Jesús. Entra en la historia, pero estaba en la mente de Dios y en el propósito de Dios desde la eternidad. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿y por qué la cruz? ¿Cuál es la razón de la cruz? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo que muriera por nosotros? En el capítulo 3 de Juan está la respuesta que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios el gran móvil de la cruz. Y lo más importante es que esto está reiteradamente señalado en la Biblia. Cuando nosotros vamos al capítulo 13 del Evangelio de Juan, donde va a empezar la última cena, donde Jesús va a sentarse con los discípulos y después va a levantarse para ser prendido en Getsemaní, dice el Evangelio de Juan al comenzar el capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, el amor de Jesús que se manifestó durante esos 3 años de ministerio en la relación con los discípulos, llegaba a su culminación, la manifestación más grande del amor, que era amarlos hasta el fin. Y ese amor es lo que moviliza a Dios a concretar el hecho de la cruz en la historia. Por eso, la muerte de Jesús no es un hecho casual, no es un hecho fortuito, es un hecho deliberado. Pablo lo explica en sus cartas, dice, se dio a sí mismo, es decir, no es que lo prendieron, sino que se entregó, se dio a sí mismo. En Gálatas dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Es decir, es una entrega voluntaria la que Jesús hace, y él mismo dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. ¿Qué mueve a Jesús a hacer esto? Es el amor, el gran motor de la Pascua, es el amor, el gran motor de la cruz, es el amor del Señor Jesucristo por nosotros. Por eso, cuando Él se sienta, Él dice el Evangelio de Marcos, que como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y cuando está terminando el capítulo, nos dice, un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús a sus discípulos, que os améis los unos a los otros. El amor lo mueve a ir a la cruz, y el pedido de Jesús es que el amor sea la característica de los cristianos, el amor los unos para con los otros. La cruz de Jesús es la expresión acabada del amor de Dios. Pablo escribe a los romanos, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros, muestra su amor, es la muestra del amor de Dios. Cuando él escribe la carta a los Efesios dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y en la carta a los Efesios al final dice, Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa cruz terrible, tremenda, es el fruto del amor de Dios por todos nosotros, donde Dios muestra la dimensión del amor de Él hacia cada uno de nosotros. Y tal vez el versículo que tenemos que repetir esta semana, después de recordar todos estos pasajes que hemos mencionado, sea aquel que utiliza Pablo a los Gálatas, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando yo llego a esto, que siento el amor personal de Jesús en la cruz por mí, cuando siento que Jesús se entrega por la iglesia, se entrega por el mundo, se entrega por los pecadores, pero cuando llego a la convicción de se entregó a sí mismo por mí, es cuando realmente he entendido el sentido de la cruz. Que esta semana, frente al hecho mismo de la cruz, y mientras caminamos lentamente hacia la resurrección, podamos decir en nuestro corazón aquello que dice el apóstol Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos vemos en la Pascua para celebrar la resurrección de Jesús.